Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas, saludo especial también para todas aquellas personas que se conectan de una u otra forma a este medio, Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Leo y Lili Ortega en su segmento Tiempos de Conquista, así que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Muy bien, Jorge, muy bien. Bienvenidos, amigos, a esta su radio Busco en Ti. Saludos a todos, bienvenidos. Bueno, pues vamos a empezar porque hoy traemos también un programa un poquito cargado, diríamos, porque hay cosas que necesitamos reflexionar y es ese tiempo de reflexionar de lo que Dios nos muestre, nos hable para que a nuestra vida, para provecho de nuestra vida. Bueno, pues bienvenidos a Tiempos de Conquista, porque al que cree todo le es posible conquistar. Hoy continuamos con la serie Tiempo de andar en la fe con Cristo, que está basado en la vida de Abraham. Abraham nos da muchas formas de aprender de su vida, de las pruebas de la fe que tuvo. Hoy seguiremos viendo a Abraham también desde otro ángulo y otra perspectiva que nos ayuda a nuestra fe. A veces podemos estar en circunstancias y problemas que no encontramos forma de resolverlos o la salida que nos ayude. Otro factor en la prueba es que queremos resolver lo más rápido posible las circunstancias y problemas que nos agobian. Por eso el programa del día de hoy lo hemos llamado Toda prueba tiene su salida. El versículo que estamos utilizando como base el día de hoy se encuentra en Primera de Corintios 10:13. Primera de Corintios 10:13, y lo vamos a leer en la versión Dios habla hoy. Dice: ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que puedan soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Este versículo nos habla de 4 cosas básicas que debemos entender en él. Y están muy claras. Por eso escogimos esta versión. La primera sería: la prueba es soportable para el ser humano. Ahorita Lili nos hablará de eso. Debemos confiar en Dios, sería la segunda enseñanza que encontramos aquí. La tercera, que aunque la prueba nos haga sufrir, la prueba no es mayor a nuestras fuerzas. Y la cuarta, Dios tiene una salida para poder soportarla. Dios tiene una salida. Al principio decíamos que no encontramos la salida. Ahorita lo estamos viendo en este versículo. Toda prueba tiene una salida y se llama Jesús. Pero también toda prueba tiene un fruto: la paciencia, que es la fortaleza que nos ayuda a esperar que Dios se muestre. Santiago, en el capítulo 1, versículos 2 al 4, encontramos esa fortaleza de las pruebas. También seguimos en la versión Dios habla hoy. Y dice: hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase, o sea, de todo tipo de pruebas. Nosotros debemos entender que algo, recordemos lo que dice Romanos 8:28, que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Debemos buscar cuál es la, la bendición que Dios tiene que permita que pase esa prueba. El versículo 3 de Santiago 1 dice: pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza. A ver, Reina Valera dice: paciencia el sufrimiento. Aprenden a soportar con fortaleza o con paciencia el sufrimiento, pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, es decir, que los lleve siempre a un lugar más cerca de Dios, que nos lleve a un nivel o a otra dimensión que nos permita confiar más en Dios. Dice: a la madurez plena, sin que les falte nada. La única salida es Jesucristo de cualquier prueba o tentación. A veces no salimos de la prueba porque no usamos nuestra llave, que es Jesús.
Pues sí, hoy vamos a seguir viendo la vida de Abraham. Toda la vida de Abraham es muy interesante, pero desde mi punto de vista creo que lo que vamos a ver hoy es el punto más alto o destacado de la vida de él. Y es el momento cuando Dios le pide que ofrezca en holocausto la vida de su hijo Isaac. Bueno, este acontecimiento lo tenemos narrado ahí en Génesis capítulo 22. ¿Verdad? Y ahí este capítulo comienza diciéndonos, así como lo dicen muchas versiones, puso a prueba a Abraham. Dios puso a prueba a Abraham. Bueno, ya de ahí, ¿verdad? Como ahorita pues menciona mi esposo, las pruebas son algo peculiares, ¿verdad? Tienen sus características y sí, Dios siempre pone a prueba nuestra fe, pero con el propósito, ¿verdad? De que nuestra fe crezca, no se robustezca. Entonces, Dios no intenta hacernos daño o perjudicarnos, no, por supuesto que no, ¿verdad? Sino que son las pruebas necesarias para nuestro crecimiento. Así fue con Abraham y así es con nosotros. Dios pone a prueba nuestra fe siempre para sacar algo bueno. ¿Verdad? Sí, Satanás usa la tentación para sacar lo malo, ¿verdad? O sea, quiere que nosotros mostremos las cosas malas, pero no, ese no es la intención de Dios, sino sacar algo bueno. Y tenemos ahí una cita en Primera de Pedro 1:7 que lo explica muy bien y quisiera con esto empezar, ¿verdad? Lo voy a leer en la versión Dios habla hoy y dice, porque la fe de ustedes es como el oro, su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir. De manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Bueno, aquí muy claramente se nos explica que la fe, así como el oro, ¿verdad? Tiene que ser probada la calidad de su fe. Y Dios nos pone estas pruebas, ¿verdad? Porque como les decía, para sacar algo bueno. Y bueno, hemos estado hablando como eh, estos personajes que se nos mencionan en Hebreos 11, como Enoc, Noé, Abraham, ¿verdad? Cómo caminaron con Dios. Y en ese caminar con Dios, pues hay pruebas, ¿verdad? Y no fue la excepción, obviamente, Abraham. Y bueno, este hecho lo tenemos ahí mencionado también en Hebreos 11, cuando se está hablando de Abraham del capítulo 10, del versículo 17 al 19, que quisiera leerlo, ¿verdad? Porque el autor de Hebreos no lo pasa inadvertido este suceso de cuando Dios le pide a Abraham que ofrezca a su hijo Isaac. Y vamos a leer ahí Hebreos 11, 17 al 19, que dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Pues sí, aquí con estos versículos les digo, llegamos como que a la prueba más grande, al punto más alto de la vida de Abraham. Y digo prueba más grande porque, pues sí, en todo el desarrollo de la fe de Abraham, ya habíamos visto que Abraham había superado con éxito varias pruebas de la fe, ¿verdad? Porque Dios ya le había pedido varias cosas. Por ejemplo, como hemos visto, le pidió salir de su tierra natal y sin saber a dónde iba. También Abraham había habitado en tierra de Canaán, en la tierra prometida, a él y a su descendencia. También Abraham le había creído a Dios de que concebirían él y Sara en la vejez, ¿verdad? Y bueno, ahora
venía una prueba más, pero una prueba muy difícil porque las cosas ya se ponían complicadas con esta prueba, ¿verdad? Porque Dios le había prometido una descendencia innumerable. ¿No? Como las estrellas del cielo, como la arena del mar, una descendencia innumerable. Pero ¿cómo iba a pasar eso? Si Dios le estaba pidiendo que ofreciera a Isaac, aquí como nos dice Hebreos, a su unigénito, ¿verdad? Entonces, si Abraham se hubiera dejado llevar por la lógica, pues decía, no, o sea, ¿cómo? ¿Qué pasa con la promesa? Si, ¿de dónde va a salir una innumerable descendencia de mí si el único hijo, pues me lo pide que lo ofrezca, ¿verdad? Pero si algo vemos que Abraham tenía muy claro y que era lo único que le importaba es que Dios le había hecho una promesa y sabía Abraham que Dios la iba a cumplir, ¿verdad? Así que la conclusión a la que llegó Abraham es que de alguna forma Dios iba a regresar de la muerte a Isaac. Esa era la única opción, porque ya estaba él grande, ya le había dado Dios el gran milagro de haber tenido a Isaac. O sea, eso ya había pasado, ¿verdad? Pero ahora, al ofrecerlo, pues la única, vamos a decir así, la única solución era que Dios le devolviera la vida a Isaac. Y en eso creyó Abraham, ¿verdad? Algo nuevo, algo nunca antes visto, porque hasta ese momento no había habido ningún caso de resurrección de entre los muertos. Nadie lo había experimentado, no había estadísticas al respecto, ¿verdad? Así que pudiéramos hasta decir que Abraham inventó este concepto de la resurrección. Claro que sabemos que fue Dios, ¿verdad? Pero la gran fe de Abraham lo llevó a la conclusión de que la única forma que podría Dios cumplir esa promesa al haber entregado a Isaac era que Dios le tenía que devolver la vida a su hijo, ¿verdad? Esa era la única solución y en eso creyó Abraham. Así que él sabía que Dios podía cumplir esa promesa. Así que es impresionante, si lo vemos desde este punto de vista, impresionante la fe de Abraham, porque él creyó en algo que nunca había pasado, ¿verdad? Que era que alguien volviera a tener vida. Y bueno, como les digo, esta narración de cuando Dios le pide a Abraham que ofrezca a Isaac, la tenemos en Génesis 22, del 1 al 19, y no tenemos tiempo de leer el pasaje, obviamente, pero solo me voy a enfocar en una frase que viene ahí en el versículo 5 al final, que es el momento en cuando Abraham lleva así a Isaac, a dos siervos, pero hay un momento en que ya van solo al monte Moriah, Isaac y Abraham. Los siervos se quedan y esta frase que dice Abraham es muy importante porque les dice a los siervos, volveremos a ustedes. O sea, Abraham tenía toda la seguridad de que él iba a volver con Isaac, ¿verdad? Y les digo, si nos ponemos a reflexionar en esto, vemos ahí la gran fe de Abraham, porque pues él estaba seguro que lo iba a entregar. En eso estaba seguro de lo que iba a hacer Abraham, pero también estaba seguro que Dios le iba a devolver a su hijo con vida, que sí él lo iba a entregar, pero que Dios se lo iba a devolver con vida, puesto que le dice a sus siervos que iban a volver en plural, ¿verdad? Los dos. Entonces, les digo, aquí vemos una fe sin precedentes, porque Abraham estaba creyendo en algo que no había pasado ahora sí que en el pasado. Ahora, si también ponemos atención a este versículo de Hebreos, dice ahí claramente que Abraham ofreció a Isaac. Está en pasado y como una realidad. O sea, que sí lo hizo. Ciertamente no lo inmoló, pero
en su corazón, Abraham sí lo ofreció. O sea, podríamos decir que fue un acto real que Abraham ofreció a su hijo Isaac. Porque les digo, él ya estaba determinado. Y este pasaje de Hebreos me gusta mucho porque así lo dice, que Abraham ofreció a Isaac, ¿verdad? Sí, no lo mató, no lo inmoló, pero en su corazón él sí lo había ofrecido. Por eso se nos aclara ahí en este pasaje que también por eso simbólicamente lo volvió a recibir, ¿verdad? Entonces vemos cómo todo está en el corazón. Abraham sí lo llevó a cabo, porque ahí se nos dice en este pasaje de Hebreos. Y pues claro, qué prueba tan grande, ¿no? Dios creo que no nos ha pedido a nosotros ninguno algo así, ¿verdad? Pero también vemos una gran respuesta de Abraham. Como les digo, si él se hubiera dejado llevar por su lógica, no lo hace, pero se dejó guiar por la fe en lo prometido por Dios. Por eso son tan importantes las promesas que tenemos en la palabra y creerlas, ¿verdad? Creer en quién las prometió, que es Dios. Porque si Abraham se hubiera dejado llevar por el tiempo incluso, no hubiera aguantado, se dejó guiar por la fe. Porque vean, cuando Dios le hace la promesa a Abraham, Abraham ya tenía 75 años. O sea, y si contamos toda esta prueba, casi dura 100 años. Una prueba de 100 años la aguantaríamos, ¿no? ¿Verdad? Pero fíjense, porque Dios le hace la promesa a él cuando tenía 75 años. Luego pasan 25 años para que nazca Isaac. O sea, ahí ya hay un periodo bastante grande. Pero luego nace Isaac y luego se dice, ¿verdad? Los estudiosos que hacen todas sus cuentas que Isaac tendría alrededor de 17 años cuando Dios le pide esto, que lo ofrezca. Entonces ahí ya vamos sumando, ¿verdad? Estos otros 17 años. Y luego, bueno, en lo que se casa Isaac, porque si decimos, bueno, ya tuvo un descendiente, ahí se nos aclara en Hebreos, ¿verdad? Porque dice unigénito, aunque bueno, sabíamos que Ismael ya había también nacido, pero en la promesa estaba sobre Isaac. Y entonces Isaac luego tarda en casarse y se casa él cuando tenía 40 años. Y luego pasan 20 años para que Isaac tenga a los mellizos, a Esaú y a Jacob, ¿verdad? Entonces, ¿ya cuánto tiempo había pasado? O sea, realmente cuando Abraham muere, que es a los 175 años, pues solo tenía este hijo de la promesa, Isaac, y dos nietos de aproximadamente 15 años. No, entonces, o sea, fue una prueba muy grande. Nosotros sabemos que se cumplió, nosotros sabemos que sí, la descendencia de Abraham ha sido innumerable, ¿verdad? Pero este tiempo no fue para Abraham un problema, sino al contrario, su fe iba creciendo aún más. Y ahí lo tenemos como exaltada esta fe y resaltada en Romanos 4. Pablo habla de este tema y es un capítulo muy hermoso que nos habla de Abraham y cómo fue justificado por su fe, ¿verdad? Y no por sus obras. Y voy a leer rápidamente en los versículos 18 al 21 de Romanos 4, que solito, no necesitamos ni explicación de este pasaje. Y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y les digo, nos habla de la fe de Abraham. Y dice así, aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones, pues Dios le había dicho, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios.
Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Qué hermoso pasaje y qué hermoso termina este versículo. Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Y bueno, les digo, ya no tenemos mucho tiempo de ahondar en este capítulo, pero ahí le vamos a dejar. Pero es muy importante cómo nos dice de esta fe, ¿verdad? El versículos anteriores, el 13, hay la clave de cómo está, de cómo pudo haber tenido Abraham esta relación especial con Dios. Nada más en versículo 13 dice así, voy a leer este pedacito. Está hablando de la promesa y dice ahí, no se basaba en la obediencia de Abraham a la ley, sino en una relación correcta con Dios, la cual viene por la fe. Ahí está la clave. La relación correcta con Dios está basada en la fe. Así que aprendamos de Abraham a esta fe, ¿verdad? Él creyó en algo que nunca había sucedido antes. Ahí si volvemos a Romanos 4, el versículo 17 dice, eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Ahí está, creyó en el Dios que da vida a los muertos. Nosotros sabemos que el sacrificio de lo que le pide a Abraham de sacrificar a Isaac es una sombra de lo que Jesús hizo, ¿verdad? En Jesús tenemos el cumplimiento ya real de cómo esto sucedió porque Él murió y resucitó. Y Jesús vino a darnos vida, ¿verdad? Y Juan 5:21 acabo diciendo, dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y ha querido darnos vida a nosotros. Así que mantengamos firme nuestra fe. Es, mi esposa es intensa y eso me encanta, me gusta mucho porque pone alma, vida y corazón en esta palabra. Esa María que quiere estar aprendiendo a los pies de Cristo. Bueno, vamos a seguir, continuar porque hay muchas cosas que todavía necesitamos ver. Aunando un poquito más, volvamos a Génesis. Hay una pregunta que a mí me causó mucho ruido, ¿no? Dice Génesis 22, 7, 8. Ya cuando dejan a las personas que los acompañaban, cuando dice Abraham, vamos y regresaremos. El versículo 7 dice, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Una relación intensa de padre e hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? El versículo 8 dice, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Esa palabra, Dios se proveerá de cordero, es algo que nos enseña de esa fe. Dios se va a proveer. Ahorita hablaremos de esa provisión de Dios y luego termina diciendo el 8, e iban juntos. Esa es la relación que Dios quiere que tengamos nosotros con Él de padre e hijo. Qué tremenda pregunta hizo Isaac a su padre. Sola la certeza de un corazón como el de Dios que alguien puede tener en esta vida, tú y yo lo podemos tener, un corazón conforme al de Dios, pero también conforme al Padre. Respondería, heme aquí mi hijo. Dime, pregúntame. Recordemos que Abraham, antes de tener a Isaac, desarrolló un corazón de padre con su sobrino Lot, porque lo trató como un hijo y hasta fue a rescatarlo cuando fue capturado por otros reyes. Dios también en ese infinito amor nos rescata de cualquier situación. Nosotros como hijos le podríamos hacer muchas preguntas a Dios como Isaac, a su padre. Padre, ¿cómo se resolverá tal o cual situación en mi vida? Muchas veces hay situaciones que se nos han salido de las manos, de nuestras fuerzas y se convierten en problemas. Por eso el versículo del día de hoy hablábamos que tenemos que tener la certeza de que Dios está, que debemos confiar en Él.
pero también tenemos que tener la certeza de que ningún ser humano va a recibir una prueba en este mundo por parte de Dios, que no le alcancen las fuerzas, que no le alcancen, pero también nos das la respuesta y la salida, porque así lo expresa, salida. Él es nuestra salida, no hay otra, porque luego queremos hacer las cosas y queremos ayudarle a Dios para resolver nuestros problemas y a veces los agrandamos más de lo que lo podemos. Primero debemos decirle a nuestro Padre nuestra necesidad y esperar que Él se muestre. No significa esto que nosotros detengamos nuestro caminar, sino caminar en obediencia como lo hizo Abraham. No se detuvo y dijo, bueno, ya me quedo aquí. No, siguió caminando. Por eso después también no esos sirvientes le hicieron una pregunta a su hijo, le hace una pregunta. Eso es lo que nos enseña esta fe que camina. Por eso Noé decía Enoc, Abraham, Noé hace ratito cuando dijo mi esposa 100 años, también Noé esperó 100 años, más de 100 años para construir esa barca. Es lo que quiere es obediencia sin reservas a su voluntad. Y eso es lo que estaba haciendo Abraham. Por esto es necesario que activemos nuestros ojos de la fe, pero no son estos ojos naturales, es un sentido espiritual que está en nuestro corazón, porque con el corazón se cree, dice, para justicia en Romanos 10:10, pero con la boca se confiesa para salvación. Y la pregunta es, ¿cuál es esa justicia? La justicia de Dios que tiene misericordia, tuvo misericordia de Abraham por la obediencia. Y por eso Dios preservó la vida de su hijo en el cual había una promesa. La fe está en el corazón y no en la mente. Solo con el corazón se puede tener la seguridad de que las cosas que no podemos ver con los ojos físicos, eso nos dice Hebreos 11, ¿no? La fe es una intención real de nuestro corazón. Nuestra fe en nuestra mente puede ser, y nuestro cristianismo puede estar solo en la mente, conociendo versículos bíblicos, haciendo cosas como un cristiano, pero a veces sin serlo. Por eso decía de Timoteo, una fe no fingida. Hebreos 11:1 nos dice la fe de la nueva traducción viviente, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Él esperaba que Dios iba a hacer algo. Por eso Lili decía, en principio era una resucitación, resucitar a su hijo, pero no. Leamos la historia y veamos toda esa misericordia que Dios quiere tener para con nosotros. Pero recordemos, en estas semanas hemos visto, por ejemplo, decimos que tengan cuidado, Jesús nos dice, tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. Lucas 12:15 esto nos dice, y esto nos debe mostrar a nosotros que a veces pensamos que nuestros problemas, nuestras necesidades se encuentran en la parte material. Ya comentamos que Jesús quiere que sepamos que estamos en este mundo, pero que no somos de este mundo. Nuestro hogar no está aquí y debemos cambiar ese enfoque hacia la vida eterna. La respuesta de Abraham a su hijo se proveerá. Esa es la palabra que nosotros tenemos que entender y conocemos a un Dios que provee todas las situaciones. Por eso Filipenses 4:19 dice, y mi Dios proveerá todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Habla de todas las cosas, espirituales, las del alma, las de la carne. La Reina Valera dice, mi Dios pues suplirá todo lo que les falte conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es crucial que nosotros entendamos que muchos pasajes nos hablan de esa provisión de Dios que cubre las necesidades. Las principales que hemos oído están en la vida física de alimento y vestido. Jesús nos dijo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es en el Padre nuestro nos enseña eso. También dice, no se preocupen o afanen por la comida y por el vestido. Ni Salomón ni los lirios del campo se pudieron vestir, ni tampoco los pajaritos nos habla de que Dios provee alimento para ellos y para más. La comida y el vestido serán suplidas, dice la palabra, porque es nuestra esta palabra, hagamos la nuestra. Buscar primeramente el reino de Dios y estas cosas serán añadidas. Otros pasajes se nos refieren a necesidades físicas del alma y también del espíritu. Las voy a anunciar de manera rápida. Paz en medio de la angustia. Dios nos provee de esa paz. Juan 14:27 nos lo dice. Consuelo en medio de las pruebas o tribulaciones. Segunda de Corintios 1:4.
Y esta me encanta, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Eso decía Pablo, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Segunda de Corintios 9:8. Bendecido con toda bendición espiritual. Eso nos dice Efesios 1:3. El Padre nos ha bendecido de esa manera, más allá de nuestro entender, más allá de nuestros ojos. Vivir en cualquier situación o en cualquier necesidad. Filipenses 4:12. Y termina el Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nos da poder, amor y dominio propio cuando tenemos temor y la cobardía. Esto nos dice segunda de Timoteo 1:7. Y gozo en medio de las pruebas. Esto nos dice Santiago 1:2. La promesa de la provisión de Dios no nos exime de las pruebas, pero nos asegura la presencia y gracia sustentadora en medio de ellas. Vivamos en medio de esas pruebas, por eso nos debemos gozar, porque hay una promesa, porque hay una salida, porque Él responde a todas nuestras necesidades. Solo es que creamos, pero también le busquemos y esperemos. Y no nos paremos, sigamos caminando hacia Él, porque Él es el camino, verdad y vida. Debemos echar todas nuestras ansiedades sobre Dios, porque Él cuida de ellos. Esto nos dice Primera de Pedro 5:7. Confiar en esa provisión de Dios. A todos nos gusta el Salmo 23. Dice, el Señor es mi pastor y nada que me faltará. Él provee a nosotros con su inmensa misericordia, con su inmensa gracia. Damos gracias a Dios porque estamos en tiempos de conquista y damos gracias a Dios porque en la Biblia promete que suplirá todas nuestras necesidades. Pero esta promesa está arraigada en una relación con Cristo, una verdadera relación, no un conocimiento nada más, le digo, de la palabra, sino una vivencia de esa palabra, porque no somos oidores, sino somos hacedores. Muchísimas gracias por estar con nosotros en tiempo de conquista, porque al que cree, todo le es posible. Conquistar. Que Dios les bendiga y muchas gracias.